Muy buenos días, estimados y estimadas. Buen día, profe. Hola, profe. El día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con vigas. Bueno, las vigas son relativamente importantes para todo lo que tiene que ver. Eso ya sé. Pero seguir. Las vigas son relevantes al momento de hacer los análisis que nosotros hemos visto, debido a que la viga es un miembro que soporta cargas transversales, es decir, perpendiculares a su eje largo. Entonces, nosotros tenemos una viga, ¿cierto? Que viene siendo lo que ustedes conocen como viga, una pieza de madera, de metal, de lo que sea, ¿cierto? De material que sea, pero que tiene una sección transversal pequeña, ¿cierto? Y un largo más o menos grande. Lo importante para que una viga sea una viga es que esté sosteniendo o que esté conteniendo fuerzas de manera perpendicular. Pueden ser de distintas formas, pero lo importante es que de manera perpendicular al largo de la viga, yo estoy aplicando fuerzas que eventualmente van a buscar flectar o deflectar la mismísima viga. ¿Ya? La podemos reconocer también, y el análisis de las vigas también tiene mucho que ver con que tenemos lo que se llaman reacciones. Las reacciones se forman, ¿cierto?, cuando yo tengo ciertos soportes que están sosteniendo la viga. Entonces vamos a ver aquí, en la clase de hoy, cómo nosotros determinamos y analizamos las distintas vigas según las cargas aplicadas y según las reacciones que nosotros tenemos. O mejor dicho, según cómo esté soportada la viga. ¿Ya? Eso es de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Entonces, las cargas que yo puedo tener para una viga son de varios tipos. La primera es cargas concentradas normales, que vale decir son cargas que están, eh, que claramente, como se dice, actúan perpendicularmente, que es lo que vamos a ver siempre, ¿cierto? Pero son cargas que se aplican todas en un mismo punto, ¿ya? Se aplican todas en un mismo, o sea, vuelvo de nuevo. Yo puedo tener distintas cargas, ¿cierto? Pero lo importante es que se van a aplicar todas, que cada carga va a aplicarse en un punto o en un rango muy acotado de la viga. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en una viga apoyamos eh, otra viga, como lo hemos visto en la construcción de casas, se ve en la construcción de casas, ahí podemos hablar de una carga normal, porque la otra viga tiene un ancho normalmente pequeño. Ya lo dije que el área transversal de las vigas normalmente es pequeño. Eh, y acá esto que nosotros estamos viendo es una viga que está soportando en este caso tubos. Y cada tubo está haciendo una carga. ¿Ya? Lo importante es ver es que por cada carga que yo estoy aplicando, yo puedo eventualmente obtener las reacciones que aquí aparecen. ¿Ya? Después tenemos lo que son las cargas concentradas con inclinación. Y básicamente es una carga concentrada
inclinada, ¿cierto? Es aquella que, bueno, cuando yo la estoy aplicando, ahora que aparece aquí, eh, básicamente genera algún tipo de ángulo o angulación con, con la normal, ¿ya? O sea, no se aplica de manera, no se aplica de manera perpendicular como aparece aquí, no es normal, forma algún ángulo, pero lo importante es que eventualmente yo la puedo descomponer. Y es ahí la parte normal que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Como ustedes se recuerdan de materias que hemos visto anteriormente, si yo calculo la fuerza normal, yo después voy a poder calcular la resultante, ¿cierto? Aplicando trigonometría, ¿ya? Pero lo importante es eso, es una fuerza que se aplica con una cierta angulación con respecto a la viga y produce cierto, de todas maneras, algún tipo de carga analizable. Recuerden que los soportes o las reacciones también son muy importantes de determinar, ¿ya? Cargas uniformemente distribuidas. Bueno, son cargas que son aplicadas, ¿cierto?, a lo largo de toda la viga. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que vemos las vigas que se aplican en la construcción, ¿cierto? Y que sostienen techos, ¿ya? Cuando sostienen techos, por ejemplo, hablamos de cargas uniformemente distribuidas, en donde el peso que yo tengo la puedo distribuir en cualquier tipo de, eh, a lo largo de toda una viga, ¿ya? Y aquí obviamente también hay que trabajar en cómo nosotros distribuimos la- las reacciones que nosotros tenemos acá. Cargas distribuidas variables, ¿ya? Estas se aplican cuando nosotros tenemos una carga cuya masa va cambiando a lo largo de la viga. Entonces, claro, acá teníamos un techo que normalmente son planchas, ¿cierto? De zinc, latón, ¿cierto? Aceros, pueden ser también eventualmente, aluminio, ¿ya? Mayoritariamente son materiales más ligeros, ¿cierto? Que se aplican sobre la viga. Bueno, acá es cuando tenemos algún tipo de carga que no es constante. Acá, por ejemplo, está identificado, ¿cierto? Como que tenemos una viga, ¿cierto? En el techo y que tiene una capa de nieve, ¿cierto? Pero que esta capa de nieve no es constante, sino que va variando a lo largo de la viga. Y obviamente porque podría ser un poco dañino para la viga, ¿cierto? Se representa como que la parte mayoritaria de nieve está justo en la carga, en la zona de la reacción, y, la parte más pequeña o la masa más pequeña está al otro lado opuesto de la reacción. Entonces aquí, por ejemplo, también nos ayuda a ver algunos temas. Y es que, por ejemplo, tenemos que la reacción está de un lado, ¿cierto? Y también tenemos un momento que se está aplicando de este punto de vista, ¿ya? Esto también se puede aplicar a cualquier otra viga que hayamos visto, ¿ya? La parte del momento. Pero claro, acá es justo y necesario aplicar, o sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá tenemos el techo como estas entradas a los hoteles o a los departamentos, ¿cierto? Eh, pero no tenemos, tenemos solamente una reacción, ¿cierto? Una sola sujeción a la viga, que es la que estamos viendo acá.
Nos falta algo más para poder calcular esto de manera efectiva, una segunda ecuación. Y acá tenemos la sumatoria de momento en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo antes mencionado? Ya. Entonces, tenemos que también podemos identificar los tipos de viga que nosotros estamos viendo, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros nos estemos apoyando o cómo estemos haciendo este tema. ¿Ya? Tenemos lo que son las vigas simples, ¿ya? Que viene a ser la que nosotros estamos viendo acá. Entonces, tenemos la viga, ¿cierto? Que si se dan cuenta también es la que es con cargas concentradas normalmente. Esta viga está soportando fuerzas, ¿cierto? Dentro de o entre las reacciones, entre los soportes que yo tengo, ¿ya? Tenemos la viga saliente, en donde también tenemos ciertas fuerzas, ¿cierto? Aplicadas, pero si se dan cuenta, dos de las fuerzas están fuera de la, fuera de la distancia entre reacciones o entre soportes. ¿Ya? Entonces, ahí es otro análisis y ahí hay otra cosa que ver, ¿cierto? Para este tipo de viga. Entonces, la carga, básicamente las cargas aplicadas o existen cargas aplicadas que son, van por fuera de los soportes, ¿ya? Ahí es donde se aplica, se ve el tema de viga saliente. Y la viga en voladizo, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Y es lo que efectivamente tenemos. Tenemos que la viga está empotrada o fijada a un punto fijo, ¿ya? A, un, a una cierta superficie, ¿cierto? Y está solamente fijada ahí. Entonces tenemos lo que es la reacción, ¿cierto? O el apoyo, ¿cierto? Que tenemos acá y el momento aplicado. Tenemos la viga, ¿cierto? Que se aplica con una carga. Normalmente se aplican cargas en el otro extremo. Y ahí tenemos lo que viene siendo la viga, ¿ya? Apoyada en voladizo. Luego tenemos lo que es vigas compuestas. Las vigas compuestas son aquellas en donde yo tengo lo que es eh, una combinación de fuerzas, ¿ya? No es una combinación de estructuras, una combinación de estructuras conjuntas, ¿cierto? En donde yo tengo distintas geometrías, en este caso, si se dan cuenta, viene siendo un poco la estructura de un motor, donde yo tengo un vástago, ¿cierto? Y tenemos un engrane. Bueno, si nosotros hacemos el análisis acá, nosotros vamos a tener la fuerza aplicada sobre el engrane, lo tenemos que ver de alguna manera evidenciado acá en el, se me fue la onda. Bueno, lo tenemos que ver aplicado acá en esta estructura longitudinal y nosotros podemos hacer el análisis de esa estructura como si fuera una viga que tiene acá reacciones, ¿cierto? Tiene estos soportes de aquí
y tenemos, ¿cierto?, que hacer el análisis con respecto a la fuerza y al momento aplicado en ese punto. Acá también se menciona que en este caso la reacción 3 que estamos aplicando aquí va a tener que ser necesariamente igual a la fuerza. Y claramente, para poder hacer análisis en estos puntos, tenemos que ver lo que son las reacciones que se aplican en los extremos, compararlas con el momento que tenemos. De ahí la importancia eventualmente de poder hacer los análisis con respecto a estas distancias de aquí. ¿Ya? Vigas continuas. ¿Ya? Entonces, nosotros acá tenemos lo que es, si se dan cuenta, hay un peso, una masa. Acá tenemos dos soportes y acá tenemos una fuerza. Bueno, ¿cuál es la gracia de las fuerzas continuas? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros así hiciésemos el cálculo de fuerzas aquí, vamos a tener que hacer el análisis y la verdad es que va a ser un poco difícil obtener las resistencias o las reacciones, perdón, eh, con, con la información que tenemos debido a que tenemos dos fuerzas aplicadas en sentido vertical. Vamos a tener dos fuerzas aplicadas en el sentido vertical acá. Las reacciones también son del sentido vertical, pero no tenemos información adicional como para poder determinar, ¿cierto?, las distintas fuerzas. No tenemos suficientes ecuaciones para determinar los términos, ¿cierto? Entonces esto complica un poco el análisis que nosotros podemos llegar a hacer y que necesitamos desarrollar, ¿cierto?, desarrollar acá en esta parte. Entonces uno tiene que hacer algunos análisis extra de manera interna el, eh, para el, para estas vigas, para que así funcionen y uno las pueda entender de mejor manera. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta? No, profe. Entonces vamos viendo un ejemplo. Vamos a calcular, ¿cierto?, las fuerzas de las reacciones, ¿cierto?, que aparecen aquí. Entonces tenemos, como ya les mencionaba, esta es la misma que hemos visto con las cargas distribuidas normales, ¿cierto? Tenemos cuatro cargas, en este caso son cuatro tubos, y tenemos las reacciones aquí descritas. ¿Ya? Tenemos el diagrama de cuerpo libre ya hecho. Y estas distancias que aparecen aquí son entre estos puntos, ¿cierto? Y que son distancias que están en milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer el análisis aquí? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer y considerar es que la sumatoria ya que podemos sacar, ¿cierto?, fácilmente la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Y es evidente porque de hecho no tenemos fuerzas aplicadas en X. Por ende aquí, check.
la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, lo que implica que la reacción en A más la reacción en B, en F, perdón, tiene que ser igual a, en este caso, 3,5 más 4,3 más 1,2 y más 2,8. Todo esto kilonewton, ¿cierto? Y funciona, pero el problema es que no puedo determinar ninguno de los dos. Entonces, nosotros lo que vamos a determinar ahora es la sumatoria de momentos. Pero si se recuerdan, el momento lo podemos calcular, ¿cierto?, con respecto a distintos puntos. Necesitamos una distancia para poder analizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el análisis de la sumatoria de momentos con respecto a ambas reacciones. Entonces, cuando yo analice el momento con respecto a, en este caso, el soporte A, que viene siendo este cable de aquí, me va a dar la reacción en F. Y cuando yo analice el momento con respecto a F, me va a dar la reacción en A. Entonces hagamos el análisis de eso. Entonces, tenemos que la sumatoria de momentos en A igual a 0, lo que implica que, vamos viendo, 3,5 por 400, recordemos que esto de aquí está en kilonewton y esto de acá está en milímetros, más 4,3 por la distancia que hay entre 4,3 y el soporte A, que en este caso son 800, más 1,2 por la distancia que hay el, la, con el respecto al soporte A. Y en este caso, pues 1,2 por 1200. Y más 2,8 por la distancia que hay con el soporte A, que en este caso son 1500. Y finalmente, menos la reacción F por 1800. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo uno sabe que estas son positivas y esta es negativa? Bueno, no nos olvidemos que aquí también aplica la regla de la mano derecha. Entonces, vamos viendo. Con respecto a A, y aquí está el detalle, con respecto a A, esta fuerza hace una fuerza, con la distancia hace una fuerza en ese sentido, ¿cierto? Entonces, es básicamente contrapuesta, ¿cierto?, a lo que nosotros veíamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, como todas estas fuerzas están aplicándose de manera positiva, ¿cierto? O sea, se están aplicando en un mismo sentido, y esta es la única que se está oponiendo, por decirlo de alguna manera, a al, a la fuerza que nosotros estamos aplicando, consideramos que esta reacción, ¿cierto?, va a tener un valor negativo. Por ende, podríamos haberlos considerado al revés y no hubiera habido problema. De hecho, es lo que nosotros hemos considerado como positivo, que la reacción debe, si nosotros hubiéramos utilizado lo que hasta el momento hemos visto, la reacción en F debería ser positiva,
y todas estas deberían ser negativas. Pero como al final del día uno de este elemento va a pasar al otro lado, la verdad es que da un poco lo mismo. Si lo hubieran hecho al revés ustedes, el resultado debería darles igual. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente, que la reacción en F tiene que ser igual a 3,5 por 400 más 4,3 por 800 más 1,2 por 1200 más 2,8 por 1500. Todo eso dividido por 1800. ¿Ya? ¿Cuánto da eso, estimados? Si alguien lo puede calcular, por favor. Me dicen por interno que es 5,8, bueno, ni tan interno, 5,8 kilonewton. ¿Ya? Recordemos que esto estaba en milímetros. ¿Ya? Debimos, si no somos bien puristas, debimos haberlos pasado a metros, porque newton y metro y milímetro no conversan mucho. Pero como lo estábamos dividiendo por milímetro al final, la verdad es que daba un poco lo mismo. ¿Ya? Bueno, sacamos ya lo que es la reacción en F. Entonces, acá tenemos dos opciones. Podemos ahora incluir esto en esa ecuación y nos debería dar lo mismo, o podríamos sacar la reacción, ¿cierto?, de lo que es la sumatoria de momentos. Entonces, vamos a tomar, ¿cierto?, lo que es, vamos a tomar, a hacer ambas, para ir soltando la mano también y que esto funcione. Entonces, la sumatoria de momentos en F es igual a 0. Esto implica que, veamos,
2,8 por 300 más 1,2 por 600 más 4,3 por 1000 más 1,2 por 3,5. me confundí, era 3,5, sí, gracias. Más 3,5 por 400 por 1400 y menos la reacción en A por 1800 tiene que ser igual a 0. De nuevo, acá hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Si se dan cuenta, eso sí, cambian los valores, cambian cómo nosotros tenemos que hacer el análisis. Entonces, en estricto rigor, la reacción no nos debería dar igual. Entonces, la reacción en A va a ser igual a 2,8 por 300 más 1,2 por 600 más 4,3 por 1000 más 3,5 por 1400. Todo esto dividido por 1800. Entonces la reacción en A nos da, si alguien lo puede calcular, 5,97. 5,97. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a hacer el despeje. Si alguien puede sumar esto de aquí, Once coma ocho. 11,8 kilonewton. ¿Ya? Entonces, si yo sumo 5,8 más 5,97, me debería dar 11,8. ¿Da eso? Sí, profe. En todo caso es 5,82. Era acá 5,82. Bueno, pero nos va a dar algo así como, entonces nos debería dar algo como 9, 7, 11, ¿cierto? Entonces, siempre no nos olvidemos que existe esta diferencia, ¿cierto?, entre decimales, porque las decimales que cada calculadora considera y que uno va dando. A pesar de que estos valores de acá pueden estar correctos, nosotros estamos utilizando, ¿cierto?, la cantidad de decimales, ¿cierto?, o una precisión que es un poco diferente, porque mira, la cantidad de newtons medidos acá no son 3,50, son 3,5. Si fueran 3,50, hubiera estado correcto aplicar el 5,82. En estricto rigor, el valor que tú me entregaste está bien, porque está bien expresado. ¿Ya? Así que, pero como ustedes ven, si aplicamos, ¿cierto? Un poco
no son idénticos, pero la verdad es que sí eh, son tan parecidos que ya eh, todo depende de la cantidad de decimales empleados. ¿Ya? Pero acá comprobamos que efectivamente ambas reacciones calculadas utilizando los momentos funcionan. ¿Ya? ¿Alguien no entendió lo que se hizo? ¿O se perdió en alguna parte? Ya. Entonces, ahora ustedes calculen las reacciones, ¿cierto?, de la viga saliente, pensando, ¿cierto?, en la misma situación que nosotros tenemos. Ya, estimados, cuéntenme, ¿cómo les dio? ¿Qué es lo que hicieron? Profe, Dígame. lo que hice fue casi lo mismo que hizo usted, sumar la sumatoria de fuerza primero, después calcular los momentos respecto al punto B y después respecto al punto D. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? En RD me dio 2400 y en RB 600. 300 y aquí le dio 600. Ya. Vamos a ver, vamos a comprobar, para que todos vean cómo usted lo hizo. Entonces, vamos a ver la sumatoria de momentos. En honor al tiempo vamos a pasarnos directo a eso porque estamos medio cortos y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, vamos a tener que 1000, ¿cierto? Se está aplicando para allá, por 200, por 200, 1000 por 200, menos RD por 250, más 1200 por 400, y también, como está por el otro lado eh, de este, ah, de esta reacción, ¿cierto? De ese soporte, tiene que ser menos 800 por 100, que es la distancia que hay con respecto a esa reacción. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora pasamos eso al otro lado del signo igual y hacemos los cálculos. Entonces, vamos a tener que 1000 por 200 más 1200 por 400 menos 800 por 100 dividido 250 tiene que ser igual a R sub D.
Lo que si hacemos los cálculos nos da efectivamente 2400 kilonewton. Bueno, en este caso son newton. O sea, la pesa. Y si hacemos la sumatoria ahora de momentos, en este caso va a tener que ser en D igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que 1500, 1000 por 50, ¿cierto? Menos la reacción en B por 250, más 800 por 350, y de nuevo, como esta reacción de acá está por fuera del, de la reacción, ¿cierto? Del soporte, tiene que ir contrario a las otras. Recuerden que el momento es un giro, entonces esto de aquí gira hacia allá, este de aquí gira hacia allá, este de aquí gira hacia allá y este gira en el mismo sentido del que yo consideré negativo. Si yo hiciera esto al revés, y fuera purista, ¿cierto? De todo esto, la situación sigue siendo la misma, pero acá tenemos que esta gira hacia allá, esa gira hacia allá, esta gira para allá y esta gira exactamente el mismo sentido. Entonces también se resta menos 1200 por 150. Y eso es igual a 0. Entonces despejando, nos va a quedar que R sub B va a ser igual a 1200, a 1000 por 50, igual por 0, más 800 por 350, menos 1200 por 150, y todo eso dividido por 250. Y eso es igual a 600. Entonces, como se dan cuenta ustedes, ambas coinciden, ¿cierto? Bastante bien. Y si de nuevo hacemos la suma, podemos ver que acá tenemos 2000, 3000. Y si sumo estas dos, me dan exactamente los 3000 que me dieron arriba. ¿Dudas o consultas con lo que se hizo acá? Perfecto. Y aquí ya tenemos lo que es calcular la reacción en A en la viga con voladizo mostrada en esta figura. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de manera eficiente, cierto? ¿Cómo podríamos trabajar esto? Bueno, acá lo que tenemos que ver, ¿cierto? Son las distancias que nosotros tenemos. Si está en voladizo, quiere decir que existe algún soporte acá, de hecho tendría que estar en A, porque acá tenemos la carga aplicada. Tendría que ser algo así. Acá tendríamos la viga y por acá tendríamos, ¿cierto? La carga aplicada. Oh, espérame, que menos horrible. Otra vez. Oh, ¿qué pasa? Perfecto. Ahora sí. Tenemos la carga, ¿cierto?
distribuida, ¿cierto? Uniformemente. Tenemos acá nuestra carga aplicada. Y nos dicen, bueno, acá tendríamos nuestra reacción en A. Reacción en A. Tiene que ir hacia allá. Y tenemos el momento que se tiene que oponer eventualmente a las cargas aplicadas, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que esta carga de aquí está distribuida, perdón, de manera tal que existen 30 kilonewton por metro. Por cada metro que yo avanzo, le voy sumando 30 kilonewton. Entonces, si esto mide 2 metros, la carga que yo voy a percibir son de 60 kilonewton. 60 kilonewton. ¿Dónde se va a percibir esa carga? Según ustedes. ¿Cómo yo podría indicar dónde se aplica esa carga? Exacto. Esta carga se aplicaría de manera vertical en el centroide de esta figura. Y como es un rectángulo, bueno, pues se aplica a la mitad, a 1 metro de distancia a 1 metro de distancia del, del soporte. Entonces, acá la verdad es que tenemos bastante información como para poder calcular así nomás, si se puede decir, este tema. Entonces tenemos que la reacción en A, digámoslo así, formalicémoslo bien. La sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, lo que implica que la, la respuesta en A, ¿cierto? La reacción en A, menos 60 kilonewton y menos 4 kilonewton tiene que ser igual a 0. Lo que implica que R sub A es igual a 60 kilonewton. Mientras que la sumatoria de momentos en A también tiene que ser igual a 0. Lo que implica que el momento en A, ¿cierto? Que es un momento generado por el mismo soporte, que es aplicado en ese sentido. Por ende, va a ser considerado negativo. Positivo, perdón. Los otros son negativos. Menos 60 kilonewton por 1 metro y menos 4 kilonewton por 2,5 metros. Esto produce que el momento en A va a ser igual a 70 kilonewton. Si alguien se pregunta por qué pasa esto, siendo que el momento, ¿cierto?, debe ser aplicado con respecto a una distancia. Entonces, en el mismo punto, a la misma distancia, yo no debería tener un momento, ¿cierto?, en A. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, esto ocurre y esto se considera
porque esta viga, si de no existir esta componente de momento en el área viga en voladizo, lo que estaríamos viendo es que esta viga estaría girando constantemente, porque le estoy aplicando carga solamente en un sentido. Entonces, tiene que haber un momento que se contraponga a esa situación. Y bueno, tenemos entonces los distintos elementos, ¿cierto?, que nosotros debemos considerar al momento de ver lo que es las situaciones en las vigas. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe, todo claro. Pero qué espectacular, qué bueno que quedó grabado. Eso me gusta mucho. Ya, estimados, por Profe, motivos... Dígame. o sea, es respecto, pero de la clase anterior. ¿Ya? ¿Qué sucede? Es que pasa que un ejercicio, el último ejercicio que usted hizo del eje centroidal, creo que era, ¿Ya? el momento de inercia me quedó una duda porque tomó B por H al cubo dividido en 12 y según el formulario que nos dio era dividido en 36. Y lo mismo pasó con el quiz, pero lo tomé como 12 y estaban los resultados. Ya voy a revisar eso, a lo mejor hay un error en el formulario, pero lo voy a revisar. Pensé que estaba correcto. Gracias. Ya, eso, ya, eso le iba a comentar. Por motivos de fuerza mayor, mañana no voy a poder hacer clases, ¿ya? Así que lo que voy a hacer es dejarles una cierta guía de ejercicios para que ustedes los desarrollen. Claramente mañana no van a ser entregados. Y así ustedes van soltando la mano con respecto a este tema. La idea es que los desarrollen y esos ejercicios van a entrar para un quiz que que van a desarrollar el día viernes, ¿ya? Entonces, háganlos a conciencia porque eventualmente esos mismos ejercicios se los van a poder encontrar el, el día viernes, ¿ya? Ya, profe. Perfecto. Eso, estimados. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Que tengan una linda semana y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profe. Chao, que estén bien. Su profe, cuídese.